Daniel Pena es sociólogo, profesor de la universidad e investigador. Presente en esta actividad en Paysandú para hablar de dos temas, los contratos y el agua. Por lo menos así está presentada esta charla y la dinámica de la misma tal vez nos puede llevar a otros temas. Pero tengo una curiosidad y le voy a hacer una pregunta en ese sentido. ¿Ha tomado posición la UDELAR oficialmente a través de distintos organismos directivos con respecto al tema de los contratos y UPM? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Desde el CDC, digamos, y rectorado no se ha tomado posicionamiento. Se han hecho actividades informativas a pedido de las organizaciones, pero no un posicionamiento de la universidad, por lo menos hasta el momento. Y desde el punto de vista sociológico, ¿qué es lo que podemos decir sobre estos temas o qué ha investigado usted? Bien. Bueno, hay muchos puntos. Yo vengo investigando las plantas de celulosa desde 2019 y en el último tiempo estoy investigando especialmente los efectos o las afectaciones que produce la expansión de la forestación en los territorios rurales, ¿no? Como qué es lo que genera la expansión de la forestación en la ruralidad. Las plantas de celulosa tienen como un efecto de shock en los territorios cuando llegan, ¿no? Esta cuestión de la construcción, lo que se vivió hace poco en Centenario, 4.000 varones llegan a la construcción, hay como un boom económico, suben los alquileres, suben el consumo de sustancias psicoactivas, sube el consumo de prostitución, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión que tiene sus luces y sus sombras dura aproximadamente 1 año y medio o 2. Luego de eso hay un gran bajonazo en la ciudad, como pasó en Fraiventos, como pasó en Conchillas. Los alquileres tienden a quedar un poco altos y realmente no se ve un efecto positivo a nivel del empleo o por lo menos en los niveles de desempleo, que es lo que yo estudio en la encuesta continua de hogares, que es la estadística oficial, digamos, del Estado. Después hay un montón de otras cosas vinculadas a todo el modelo, eso en cuanto a la planta. Yo vengo estudiando la cadena forestal en su totalidad, digamos, y el efecto de la cadena en el empleo viene disminuyendo. O sea, en 2006 teníamos cerca de 23.000 personas trabajando desde los viveros hasta la celulosa y en 2019 teníamos a un poquito más de 20.000 personas. Eso quiere decir que en 15 años se perdieron 3.000 puestos de trabajo en la propia cadena, ¿no? Además de eso hay que pensar que por cada hectárea que avanza la forestación está sustituyendo otros modelos productivos, está sustituyendo ganadería, agricultura, en muchos casos lechería también. Y eso es gente que deja de producir, porque donde está la forestación no hay gente trabajando, ¿no? La plantación lleva 1 año y medio de trabajo, muy poco trabajo, altamente tecnificado, con un importante uso de agroquímicos, principalmente fipronil, que es un herbicida prohibido en Europa, que se usa mucho en Uruguay. Bueno, después de 1 año y medio hay 8 años o 7, dependiendo de la plantación, donde no hay trabajo, ¿no? Y eso es una realidad. Acá en Paysandú es muy visible en grandes partes cercanas a Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas. Piedras Coloradas tiene la particularidad de tener los aserraderos y eso le da otra característica al trabajo, pero lo que es forestación para celulosa genera muy poco empleo y de hecho si lo miramos en el largo plazo lo que está pasando es sustituyendo otros trabajos y no generando nuevos trabajos. Entonces a la larga lo que está pasando es un éxodo rural o una expulsión de la gente que vive en la ruralidad y por lo tanto territorios que no tienen personas que vivan en ellos, que trabajen y que los cuiden. Entonces lo que hay son espacios de macizos forestales completamente desiertos donde como mucho entra algún ganadero que pastorea en los bordes, en ese 25% que queda de pasto en los costados, que además a las empresas les sirve porque se lo exige la normativa por los incendios, o algunos apicultores que logran llevar sus colmenas allí. Entonces, como dinámica de modelo, por lo menos desde la perspectiva social y del empleo y del tejido social, es un gran problema este modelo, ¿no? Tenemos que pensarlo en profundidad como un modelo que no se puede seguir expandiendo porque está teniendo consecuencias en nuestra ruralidad. Digamos, la gente se está yendo del campo y cada vez más. Y si bien Uruguay siempre fue altamente urbanizado, en pocos meses sabremos con el nuevo censo cuánta gente queda viviendo en la ruralidad y cuánta gente queda viviendo en ruralidad dispersa, es decir, ni siquiera en centros poblados, sino en casitas en distintos lugares. Eso creo que es un problema central que no está en discusión, lamentablemente, ningún partido está queriendo hacerse cargo de esa discusión. Entonces la perspectiva es bastante
digamos, problemática y se encadena con un montón de otros problemas ecosistémicos que luego nos llegan, por ejemplo, a los montevideanos en la sal, el cloruro y los trialometano en el agua, ¿no? Está todo ese modelo de extractivismo y de agronegocio, tanto sojero, forestal, arrocero, con un uso altísimo de agua, no solo en lo que utilizan para el crecimiento de las plantas, sino el agua que contaminan en sus propios procesos por el uso de agroquímicos y por los residuos industriales. Todo eso nos está llegando a nosotros, a nuestros cuerpos, y nos está enfermando. Entonces, evidentemente, el problema es mucho más grave de lo que se está queriendo reconocer. Es un problema silencioso y lento, y sobre todo afecta principalmente a las personas en la ruralidad. Y históricamente esas personas son las que han tenido menos voz y menos voto. Entonces, justamente celebro que esté pasando esto hoy acá, que en Paysandú lo estemos hablando, que lo estemos discutiendo y que por lo menos la gente en la ciudad se entere que esto está pasando a unos pocos kilómetros. Lo forestal ha sido transversal a todos los partidos políticos y a los gobiernos. De hecho, tenemos una situación por la cual se empieza con la ley para forestar y después aparecen las papeleras para terminar el ciclo. Pero uno de los caballitos de batallas que tienen para argumentar la necesidad de esa inversión es que genera fuentes de trabajo, cuestión en la cual usted no está de acuerdo. Sí, no estoy para nada de acuerdo porque no hay evidencia científica que lo demuestre. Lo que sí hay son consultoras privadas pagas por las propias empresas y por el Estado, CPA Ferrer, Exante, Deloitte y otras empresas privadas que las pagan las propias empresas para hacer sus propios cálculos en base a los números de las empresas, no a los números oficiales del Estado. Yo lo que hago como cualquier investigador, como cualquier científico, es ir a los números oficiales del Estado para que cualquier otro investigador pueda ir y chequear los datos que yo estoy generando. Esos datos que surgen a partir de la encuesta continua de hogares, lo que muestran es estrictamente lo contrario a lo que están diciendo las empresas, que es que en vez de generarse empleo, se está perdiendo empleo a lo largo de los años. Entonces, decir que este modelo llega para darnos trabajo y generar bienestar en la población es todo lo contrario a lo que efectivamente vemos a partir de las estadísticas oficiales. Además, Tengo que mover la mesa por un costado. Bien. ¿Pueden correrse un poquito para adelante? Bueno. Hacer un poquito para adelante. A todo esto debemos agregar lo que va a ocurrir en Villa Tambores con el llamado hidrógeno verde, Sí. que no es tan verde, ¿no? Bueno, el discurso es que es verde porque utiliza energías renovables, ¿no? Ahí hay que escarbar muy fino. Por suerte la ciencia más crítica está avanzando bastante y hay un concepto que se llama ciclo de vida, que lo que hace es ver todo el proceso productivo de cualquier producto. En este caso, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces, no solo tomar que para romper la molécula del agua se va a usar energías que surgen de la eólica y la solar, ¿no? de los molinos y de los paneles solares, sino ver toda la energía y todos los minerales y todo el daño ambiental que se produce para generar esa eólica, para generar esos molinos y para generar esa fotovoltaica, ¿no? Para construir los paneles y construir los molinos. Pero además, ver toda la energía y todos los desechos que, una vez que eso deje de funcionar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a reciclar el sílice, el silicio? ¿Cómo se van a reciclar las tierras raras que están en los imanes de la eólica? ¿Cómo se va a reciclar las aspas de los molinos que se sabe que duran 20 años y después quedan ahí? Europa tiene un gran problema con esos cementerios de aspas de molinos. Hay que pensar en el ciclo completo. Y además que van a usar mucha agua, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y estaremos atentos a lo que surja hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecido de que estén difundiendo y que esté pasando esto.